Imagina un lienzo en blanco. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, solo había una inmensa oscuridad. Y entonces, la palabra. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más fascinantes e importantes de la historia, Génesis. Un libro que no es solo un relato, sino el origen de nuestra comprensión del universo, de la humanidad, y de nuestra relación con lo divino. 1. La creación. Dios crea el universo en 6 días, primer día, luz y oscuridad. Segundo día, separación de las aguas. Tercer día, tierra seca y vegetación. Cuarto día, astros y luminarias. Quinto día, vida marina y aves. Sexto día, animales terrestres y el ser humano. 2. El paraíso y la caída. Creación de Adán y Eva en el jardín del Edén. La tentación de la serpiente. La desobediencia y sus consecuencias. La primera separación entre el ser humano y Dios. 3. Historias fundamentales. Caín y Abel, el primer asesinato. Noé y el diluvio universal, un nuevo comienzo para la humanidad. La Torre de Babel, la dispersión de los pueblos. Abraham, ¿fue llamado amigo de Dios? 4. Las grandes figuras. Isaac y su sacrificio. Jacob y su transformación. José y su increíble historia de redención. Génesis no es solo un libro antiguo. Es un viaje que nos muestra cómo surgimos, nuestros conflictos internos, nuestra relación con lo divino y la esperanza de una reconciliación. Cada vez que leemos Génesis, descubrimos algo nuevo sobre nosotros mismos. ¿Estás listo para este viaje? La creación, un relato divino de origen. La narración de la creación en Génesis no es un manual científico, sino una explicación teológica profunda sobre el origen del universo, la vida y el ser humano, que responde a preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Antes de la creación. Estado inicial, caos y oscuridad. Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Condición primordial, vacío, sin forma, oscuridad total. Los 6 días de creación. Día 1, luz y oscuridad. Dios dice, sea la luz. Separación de luz y oscuridad. Establecimiento del primer contraste cósmico. Simbolismo, conocimiento vs ignorancia. Día 2, firmamento. Creación de la expansión entre las aguas. Separación de aguas superiores e inferiores. Generación del espacio y los cielos. Día 3, tierra seca y vegetación. Separación de mares y tierra seca. Aparición de vegetación, plantas, hierbas, árboles. Inicio de la vida orgánica. Potencial de crecimiento y reproducción. Día 4, astros. Creación de luminarias, sol, luna, estrellas. Establecimiento de ciclos, días, años, estaciones. Medición y orden del tiempo. Día 5, vida marina y aves. Creación de criaturas marinas. Aparición de aves. Primeros seres vivientes móviles. Inicio de la diversidad biológica. Día 6, seres terrestres y seres humanos. Creación de animales terrestres. Punto culminante, creación del ser humano. Humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Dotados de racionalidad. Capacidad de elección. Dominio sobre la creación. Potencial espiritual. Día 7, descanso divino. Dios descansa de su obra. Santificación del séptimo día, modelo de descanso y contemplación. Creación como acto de amor. No por necesidad, sino por voluntad. Expresión de creatividad divina. Manifestación de un plan deliberado. Ser humano, centro de la creación. No por tamaño, sino por propósito. Llamado a ser administrador de la creación. Responsable de cuidar y desarrollar. La narración de la creación no busca ser un relato científico, sino una declaración de la palabra de Dios sobre el origen divino del universo. La intencionalidad de la existencia. La dignidad del ser humano.
La onda inherente de la creación. Génesis nos invita a contemplar no solo el origen, sino el propósito. Somos parte de un designio más grande, creados como mayordomos de esta tierra, custodios de la vida y reflejos de lo divino. El paraíso y la caída, libertad y consecuencia. El escenario, el jardín del Edén. El paraíso era un lugar de perfección y armonía. Comunión directa con Dios. Ausencia de sufrimiento, muerte o conflicto. Equilibrio absoluto entre ser humano y naturaleza. Condición original del hombre. Adán y Eva en estado de inocencia. Desnudez sin vergüenza. Conexión perfecta con el Creador. Libertad total, con una única restricción. La tentación, la desobediencia del hombre. La serpiente conocido como Satanás. Símbolo de tentación y manipulación. Representación del mal y la duda, cuestionamiento astuto de la autoridad divina. En el diálogo entre Eva y la serpiente hay cuestionamiento, ¿con qué Dios os ha dicho? Siembra de dudas sobre la bondad divina. Promesa de conocimiento superior. Manipulación de la percepción de libertad. La decisión de Eva al escuchar a la serpiente. Primer momento de libre albedrío. Facultad de elección. Vio que el árbol era bueno para comer. Atractivo para alcanzar sabiduría. Deseo de ser como Dios. La caída, consecuencias del pecado. Apertura de los ojos. Reconocimiento de la desnudez. Primera sensación de vergüenza. Impulso de ocultarse. Dios confronta con preguntas, no con castigo inmediato. Oportunidad de reconocimiento y arrepentimiento. Establecimiento de consecuencias. Las consecuencias profundas del ser humano. Ruptura de la comunión original con Dios. Introducción del pecado en la existencia humana. Pérdida de la inocencia. Expulsión del jardín del Edén. Trabajo con esfuerzo y dolor. Dolor en la procreación. Muerte como nueva realidad. Conciencia del bien y del mal. Responsabilidad moral. Necesidad de tomar decisiones. Libertad con consecuencias. La condición humana. Explicación del origen del sufrimiento. Modelo de la lucha entre obediencia y tentación. La libertad implica responsabilidad. El conocimiento tiene un precio. Las decisiones tienen consecuencias permanentes. La tentación opera mediante la manipulación de deseos. Pero no todo está perdido, hay un mensaje esperanzador. No es un relato de destrucción total. Dios provee, incluso después de la desobediencia. Primer anuncio de restauración del Mesías. Vestidura como símbolo de cuidado. La narrativa del paraíso y la caída no es un simple relato de desobediencia, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la libertad, la tentación y la posibilidad de restauración. Cada ser humano lleva en su interior un vacío existencial que solo puede ser llenado por Cristo. El primer conflicto en Génesis, en la experiencia humana. 1. Caín y Abel, la primera generación después de la caída. Hijos de Adán y Eva. Representación de diferentes vocaciones. Caín era agricultor y Abel era pastor. Las ofrendas a Dios con resultados diferentes. Primera manifestación de celos. Envidia. Violencia contra su hermano. Pregunta fundamental, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? La envidia tuvo consecuencias terribles, que causó el primer asesinato en la historia humana. Y por consecuencia el castigo divino a Caín por matar a su hermano. Aún así, Dios puso una marca a Caín como símbolo de protección. 2. Noé y el diluvio universal, renovación y esperanza. Contexto de degradación de aquella época. La maldad generalizada en la humanidad. Alejamiento de los principios divinos. Corrupción total de la sociedad. Por ende vino el juicio divino de Dios. Tomó la decisión de reiniciar la creación. Solo Noé y su casa, hallado único justo en su generación. Construcción del arca como símbolo de obediencia. Días cruciales del diluvio. 40 días de lluvia. Destrucción de toda vida terrestre, supervivencia de una familia y parejas de animales.
Pacto entre Dios y la humanidad. El arco iris como símbolo de promesa. El primer pacto entre Dios y la humanidad. Nuevos principios de convivencia. 3. Torre de Babel, límites de la ambición humana. Motivación inicial de esta nación. Unidad lingüística y cultural. Deseo de hacerse un nombre. Ambición de llegar al cielo. Y querer ser grande. El lenguaje e idioma servía como herramienta de unidad. Pero Dios tuvo que intervenir para limitar el poder humano y, por consiguiente, vinieron consecuencias. La confusión de lenguas, dispersión de pueblos. Por ende, detener los límites a la ambición humana desmedida. 4. Abraham, padre de la fe. Un llamado divino. Un mandato de Dios, de salir de la tierra de sus padres. Había una promesa de descendencia, en la cual Abraham demostró un modelo de obediencia radical. Dios quería hacer de Abraham una gran nación. Migración a tierra prometida. Promesa de descendencia numerosa, como estrellas del cielo y arena del mar, pacto de circuncisión. Pruebas de fe. Dios le concedió a Abraham tener al hijo de la promesa, pero así también le pidió como sacrificio, como una muestra de amor y obediencia hacia él. Preparación de sacrificio de Isaac. Dilema moral y espiritual. Obediencia suprema. 5. José, resiliencia y providencia. Trayectoria vital. Hijo preferido de Jacob. Vendido por sus hermanos. Transformación de víctima a líder en Egipto. José tuvo que superar la traición de su familia. Ascenso político en tierra extraña. Perdón y reconciliación hacia sus hermanos. Las grandes figuras de Génesis. 1. Abraham, el padre de la fe. Su origen, Ur de los Caldeos. El llamado divino, la migración a la tierra desconocida. Obediencia radical. Tenía una fe inquebrantable. Los momentos cruciales. Fue llamado a dejar su tierra. Hizo un pacto de circuncisión. La prueba suprema, el sacrificio de Isaac. El legado espiritual. Fue padre de toda la humanidad. Modelo de fe y confianza. Primer patriarca del pueblo elegido. 2. Sara, la madre de Isaac. Esposa de Abraham. Inicialmente fue estéril. Pero fue madre en edad avanzada, de la desesperanza a la maternidad. Risa inicial de incredulidad. Cumplimiento de promesa divina por Dios. Hay un significado profundo. Un testimonio de esperanza. Superación de limitaciones físicas. Fe a través de la adversidad. 3. Isaac, el hijo de la promesa. Hijo milagroso. Símbolo de obediencia. Continuación del pacto divino. Se casó con Rebeca. Padre de Jacob y Esaú. Continuidad del propósito divino. Modelo de sumisión. Eslabón en la cadena de promesas. 4. Jacob, el transformado. En sus etapas de vida. Su origen, hijo de Isaac, personalidad inicial, manipulador. Su nombre significa, el que suplanta. En los momentos de transformación. Lucha con el ángel. Cambio de nombre a Israel. Reconciliación con Esaú su hermano. De la astucia a la integridad. Superación personal. El padre de las 12 tribus de Israel. 5. José, el resiliente. Trayectoria vital. Hijo favorito de Jacob. Vendido por sus hermanos. Se convirtió en el líder de Egipto. Etapas cruciales. Pruebas en la casa de Potifar. Interpretación de sueños en la cárcel. Perdona a sus hermanos que lo vendieron. Rebeca fue la esposa de Isaac, madre de Jacob y Esaú. Elegida como esposa de Isaac. 7. Lot, el justo en medio de la corrupción. Sobrino de Abraham. Habitante de Sodoma. Modelo de resistencia moral. Momentos críticos. Separación de Abraham. Salvado de la destrucción de Sodoma. Pruebas de integridad. Cada figura en Génesis representa un viaje, de lo humano a lo divino. De la limitación a la promesa. De la fragilidad a la fortaleza. La fe supera las circunstancias.
Cada persona tiene un propósito en esta vida. ¿La transformación es posible con Dios? Génesis nos muestra que ninguna historia está determinada. El cambio personal es real. Existe un plan más grande que nuestras limitaciones. La esperanza es el motor de la transformación. Más allá de una narración histórica. Génesis no es simplemente un relato antiguo, sino un espejo profundo de la condición humana. Es una obra maestra que trasciende tiempo y cultura, explorando las preguntas más fundamentales de la existencia: ¿de dónde venimos? ¿Y cuál es nuestro propósito en esta tierra? La vida no es producto del caos, sino de un designio intencional de nuestro Creador. Cada ser humano porta una dignidad inherente, con un valor incalculable. Existimos como parte de un plan más grande a nuestros propios ojos. El ser humano no es un títere de la creación, sino un agente de decisión, con voluntad propia. Génesis no es un libro para ser solamente leído, sino para ser experimentado, cuestionado, vivido y transformado. Dale like si te gustó este viaje por Génesis, suscríbete al canal y comparte tu reflexión en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.